Los buenos días para ti, Agdiel, y para todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a todos ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Abdiel, que además te felicito porque ayer hiciste un análisis del cumplimiento de los indicadores muy bueno, y a otras personas que en muchos lugares pues escuchan la información. El día de hoy con buenos indicadores, 251 pacientes ingresados en nuestros hospitales, en vigilancia 9, sospechosos 176 y confirmados 66, activos 66. En la atención primaria de salud se vigilan por nuestros profesionales especialistas 130 personas. Ayer se procesaron 2.761 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en los laboratorios de biología molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí 984, el de La Habana 563, el del Hospital Hermanos Amejeira 419, el del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Villa Clara 289, el de Santiago de Cuba 187, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 219 y el Laboratorio de la Defensa Civil de nuestro país 108 muestras. Como resultado del análisis de estas 2.761 muestras, pues se diagnosticaron 2 personas con el SARS-CoV-2 con la COVID-19. De esta forma, Cuba acumula un total de 217.560 muestras realizadas y 2.440 positivas, al incluir las 2 del día ayer. 2.440 personas que en nuestro país se han diagnosticado con la COVID-19. Como siempre comentamos, no solo de La Habana se realizaron estudios ayer que representaron 2.139 muestras analizadas de La Habana, sino que de otras provincias también. Por ejemplo, de Mayabeque se procesaron 109 muestras, de Matanzas 81, de Villa Clara 134, de Santiago de Cuba 67, y así, de todas las provincias, porque se mantiene, a pesar de no tener casos confirmados, como dijimos ayer, muchas provincias hasta más de 70 días, sin embargo se mantiene un pesquisaje, una vigilancia epidemiológica. Ahora, si me apoya Vivian Lee, quisiera mostrarles un momento una gráfica. Ahí está, gracias. Una gráfica donde esas barras, es algo que se había preguntado ya, es el número de pruebas que se han realizado para el diagnóstico de coronavirus por cada millón de habitantes en los países más afectados del mundo. Este es el corte que se hizo internacionalmente el 1 de julio del 2020. Ahí realmente está pequeño, fue un esfuerzo que hicieron los compañeros del Centro de Vigilancia del Ministerio de Salud buscando esta información. Encabeza la lista el Reino Unido, que ha hecho un indicador de 138.860 muestras por cada millón de habitantes. Fíjense que el listado es de los países que más han tenido casos confirmados. Le sigue Rusia con 134.049, Qatar, España, Estados Unidos con 103.332, Italia con 89.149, Canadá, Alemania, China
62.814 por millón de habitantes, Chile 58.086, Suecia, Perú, Arabia Saudita, Turquía, y ahí nos insertamos nosotros con un total de, después de Turquía, que tiene 40.097, nos insertamos nosotros con 35.000, miren el dato acá abajo un poco más grande, 35.115 pruebas en total por millón de habitantes. Teniendo en cuenta cómo analiza el mundo, porque estos indicadores que están ahí incluyen PCR con test rápido. En Cuba, cuando incluimos los dos, pues quedamos en esa posición con 35.115 pruebas por millón de habitantes. Por debajo de Cuba, bueno, pues le sigue Sudáfrica, Francia, Irán, Colombia, Brasil, Argentina, India, Pakistán, Bangladesh, México, que toma 4.511 por millón de habitantes, y por último Egipto. Si analizamos nada más, que es el otro dato que está a la derecha, los PCR realizados, pues realmente quedamos por debajo de Francia, con 19.422 PCR por millón de habitantes. Un poco más bajo, pero es el indicador que tenemos. En este análisis no solo es el número, ¿no? Hay que tener en cuenta la complejidad epidemiológica, o sea, el número de casos que tiene cada uno de estos países, y nos pasa igual que en Cuba. Cuando analizamos el número de muestras tomadas, por ejemplo, en estos momentos en la capital, en La Habana, pues indiscutiblemente con la complejidad epidemiológica pues es superior al resto de los territorios. Ese es el comportamiento. De todas formas, nosotros, este es un corte mensual que hace los organismos internacionales con el apoyo del Centro de Vigilancia, lo vamos a ir trayendo, pero que, como siempre decimos, por encima del indicador, el objetivo que tenemos en Cuba, pues es cada vez pesquisar más personas con PCR en los grupos de más riesgo y con test rápido en grupos de población, para, teniendo las características de esta enfermedad, del elevado número de casos asintomáticos que transmiten la misma, pues poderlos detectar tempranamente antes de que se produzca la transmisión. Los dos casos diagnosticados en el día de ayer son cubanos, los dos son contactos de casos confirmados, y ya el 88,4% de todos los casos confirmados en Cuba son contactos de casos confirmados anteriormente con fuente de infección. En el exterior se mantienen los 168 que hemos dicho en días anteriores, y se mantienen los 111 que, a pesar de tratar de profundizar la investigación epidemiológica, no se ha podido precisar cuál fue la fuente de infección. Uno del sexo femenino, uno del sexo masculino, y así quedamos más o menos parejos, 49,5 en el sexo femenino, 50,5 en el masculino. Los dos asintomáticos, siempre nos demoramos en esto porque realmente es una característica de esta enfermedad, que es lo que hace cada vez más difícil su control. Y ya el 54,7% de todos los casos confirmados en Cuba pues, han sido asintomáticos. Cuando lo analizamos los últimos 15 días, este porciento se incrementa a 65,5%. De las personas diagnosticadas en los últimos 15 días han sido asintomáticas en el momento del diagnóstico. Uno de los casos diagnosticados ayer es del grupo de 20 a 40 años y el otro de 40 a 60. Pertenecen a la provincia de La Habana, los dos casos, uno del municipio 10 de octubre, uno del municipio Cotorro, relacionado con los focos que se han venido trabajando en estos municipios. Fíjense que los dos son contactos
de casos confirmados, y con este comportamiento, pues la tasa de incidencia de casos confirmados en los últimos 15 días en Cuba, la tasa más elevada la tiene La Habana, con un 3,98 por 100.000 habitantes, independientemente de que es inferior a la del día de ayer, y en el caso de Mayabeque, con un caso en los últimos 15 días, en los últimos 10 días, pues la tasa se disminuye a 0,52. El país, con una tasa de 0,78 en el día de hoy por 100.000 habitantes, contra la de 0,81 que teníamos en el día de ayer. De los 2.440 pacientes diagnosticados en Cuba hasta la fecha con la enfermedad COVID-19, ingresados se mantienen 66, el 2,7%. Estamos hablando de los activos, 66 casos ingresados activos, y de esos 65, o sea el 98,5%, tienen una evolución clínica estable. Se mantiene un caso grave, el que estaba de días anteriores, que se había mantenido, que estaba en el hospital Salvador Allende, pues pasó al estado de cuidado, o sea, mejoró su cuadro clínico. El que reportamos en el día de hoy se incorporó en el día de ayer, es un paciente grave que está ingresado en el Hospital Militar Dr. Luis Díaz Soto, y que bueno, se le da seguimiento para su recuperación. Con los 87 fallecidos que hemos tenido en Cuba como consecuencia de esta enfermedad, la letalidad de Cuba es de 3,56% contra la de 4,19% que presenta la región de las Américas. Con esta letalidad que tiene Cuba se ubica en el lugar número 21 de la región de las Américas, se mantiene en el lugar número 21 de la región de las Américas y pasa al lugar 107 en cuanto a letalidad en el mundo, ya que el Líbano pasa a la posición 106, que era la que tenía Cuba en el día de ayer. Los 2 pacientes evacuados, 8 altas en el día, indicador favorable, 2 ingresos y 8 altas, balance positivo, y de esta forma ya 2.285 pacientes de los 2.440 diagnosticados en Cuba se encuentran recuperados, el 94%, se encuentran de alta clínica y muchos de alta clínica y epidemiológica. Y durante 20 días consecutivos no hemos tenido casos críticos en nuestro país. El mundo, lamentablemente, esta mañana oíamos la noticia de que Estados Unidos ya había sobrepasado el diagnóstico de más de 70.000 casos en un solo día. Realmente no se logra control. De esta forma, en el mundo se mantienen los 185 países con casos de COVID diagnosticados, COVID-19, y la cifra total de diagnosticados asciende a 13.299.163 casos confirmados, al diagnosticarse ayer 219.945. Lo que es todavía mucho más complejo, más importante desde el punto de vista de la afectación de esta pandemia, es que ayer fallecieron en el mundo 5.657 personas, para un acumulado de 578.319 fallecidos y una letalidad de 4,34%. Las Américas, no menos que
que la totalidad del mundo. De hecho es el epicentro. De hecho ya hoy, al diagnosticar ayer 137.002 casos y un acumulado de 7.028.400 casos confirmados en las Américas, pues ya representa el 52,84% del total de todos los casos reportados en el mundo. Fallecen ayer en nuestra región 3.690 personas y un acumulado de 294.659 fallecidos, lo cual da una letalidad en la región de las Américas de 4,19%, que ya la habíamos mencionado, la habíamos comparado con la letalidad de Cuba. Sigue la relación de los países más afectados, pues Estados Unidos a la cabeza. Aquí por el corte no me da 70.000 en un día, pero me da 68.518 casos confirmados en el día y un total de 3.431.574 casos confirmados en la región de las Américas. Un total de 1.364.466 personas que han fallecido en la región. Esto hace que sea muy complejo la situación en los Estados Unidos de Norteamérica. Brasil le sigue en segundo lugar, la India, Rusia, Perú, Chile y México, en ese orden. Estoy hablando de acuerdo al número de personas diagnosticadas con la COVID-19. Brasil en segundo lugar ayer confirmó 41.857 casos y fallecieron 1.300 personas, más prácticamente el doble de los que fallecieron en Estados Unidos. Extremadamente complejo. Bueno, hasta aquí nuestra información en relación con la situación nacional, la situación en el mundo. Y, amén, Héctor, ¿tenemos algo? Así es, doctor, tenemos un comentario que nos hace un usuario en redes sociales y dice lo siguiente: sería bueno que explicaran qué se considera foco y qué se considera evento. También sería bueno que siempre que se informen focos o eventos se especifique en qué lugar se producen, sobre todo si son en áreas residenciales. Sí, hablamos de foco, porque puede que haya en un momento determinado un caso o dos casos que se infectaron en algún lugar, o en el extranjero, o en algún lugar que tengamos transmisión ya identificado. Y eso no, bueno, pues sencillamente son casos que aparecen. Ahora, cuando ya en ese lugar, a punto de partida, suponte que yo tuve contacto con una persona que se confirmó después fuera de mi municipio, fuera de mi lugar, donde yo vivo. Y cuando más he infectado a mi esposa o a un familiar cercano, bueno, esos son dos casos que hay ahí a punto de partida de aquí. Ahora, cuando ya empiezan a aparecer casos, más de dos, más de tres, o sea, se establece una transmisión en el lugar donde yo vivo, bueno, pues ahí estamos hablando de un foco de transmisión, porque se ha producido una transmisión en ese lugar. Eso yo recuerdo que al principio, cuando habían personas que venían del exterior antes de establecer la cuarentena, pues a veces venía un infectado y entonces se producían otros y se establecía un foco. Está establecido también que cuando ya el número de casos contagiados en ese lugar pasa de 10, pues entonces se considera un evento. Y no es o sea, cuando ya es un evento, pues entonces eso conlleva un grupo de medidas de restricción en ese lugar un poco más fuerte que lo que habitualmente está pasando en el territorio.
Yo creo que nuestra población tiene experiencia en los lugares donde hemos tenido eventos, que hasta el momento hemos tenido 47 eventos en nuestro país. Acuérdense que tuvimos unos meses con un número importante, incluso en diferentes provincias. Siempre recordamos la comunidad Camilo Cienfuegos de Pinar del Río, uno de los primeros eventos que con el trabajo allí mancomunado y las medidas se logró yugular en un breve tiempo. Aquí en el Carmelo creo que fue uno de los primeros, y eso es lo que se considera un evento, y que reitero, eso ya lleva un tratamiento diferenciado por el Consejo de Defensa de esa provincia, de ese municipio, y un grupo de medidas de restricción y de seguimiento por parte de todas las autoridades en ese lugar, con un objetivo: poder identificar el mayor número de casos, aislarlo, establecer que se corte la transmisión y poder cerrarlo en un momento determinado. Hoy, que es una de las preguntas, pues nosotros tenemos 3 eventos en Cuba, los 3 aquí en la provincia de La Habana, 2 en Centro Habana, uno en el Consejo Popular de los Sitios, que bueno, ahí se ha estado, es un área que está cerrada, está yugulada, está limitado el acceso, y ahí a un universo bastante grande pues se ha estudiado, se le han hecho PCR, se ha hecho test rápido y se mantiene una vigilancia para poder detectar algún caso. Y ese es un evento que, reitero, se viene trabajando y se trabaja en el control. Está bastante controlado, a pesar de que todavía se mantiene con un evento. Está el Consejo Popular de Colón, aquí también en Centro Habana, la calle Amistad, ahí cerca del Boulevard, que también se ha trabajado toda esa zona. Ahí ha estado el Consejo de Defensa, el presidente, el secretario, el presidente del Consejo Popular, la Dirección de Salud, ha estado todas las autoridades metidas allí para lograr controlarlo en el menor tiempo posible. Y se ha hecho un número importante de PCR y de test rápido. Y hay un evento que está en el Cerro, en el Consejo Popular Pilar Atares, que es de más reciente incorporación y que también se trabaja para poder yugularlo con la misma intensidad. Creo que ya queda claro lo que es evento, lo que es foco y lo que tenemos en nuestro país en estos momentos. Yo no sé si tú tienes algo más, Héctor. Para nada, doctor, cerramos así la ronda de preguntas. ¿Usted tiene alguna última precisión? Solo referirme a que en esta madrugada, o sea, de jueves para viernes, la madrugada, debemos de recibir también con la satisfacción, con la alegría del deber cumplido, a la Brigada Henry Rich de nuestro país, que se encuentra trabajando en San Vicente, Islas Granadinas, que cumplió su misión, cumplió su trabajo muy bien, con un reconocimiento de todo el pueblo y de todas las autoridades de esta isla. Y bueno, con la satisfacción vamos a recibirlo en el día de hoy, prácticamente amanecer mañana viernes. De esta forma nosotros terminamos. Agradecemos a todos ustedes que nos permiten la información y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Muchas gracias. El agradecimiento también vaya para usted, doctor, y para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales.